bisturí, gasas y a darle un poquito a la artroscopia. Bienvenidos a otro programa de nuestro podcast Entre Traumas de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, hoy enfocado un poco a la cirugía de mano, que ya sabéis que es lo que más nos gusta, a mí en concreto. Y como además hoy estoy solo, pues me acompañan dos súper invitados de lujo. La doctora María José Pérez Úbeda, un placer. ¿Qué tal? Gracias. Un placer para mí también. Y el doctor Borja Oki, Muchas gracias. amigo, conocido, llevamos a las hijas al mismo colegio, tenías que estar ya aquí en el podcast. Ya era hora, ya era hora. Sí, nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero de todo, presentar a nuestros dos, o que se presenten ellos mismos, porque la doctora María José Pérez Úbeda se formó en el clínico, has estado prácticamente toda tu vida en el clínico, luego te contrataron allí, ¿no? Y no has salido del clínico. Pues no he salido de clínico. Ya sé que para algunos es un hándicap, pero bueno, pues No, para para mí, nada, sí, yo creo que hay que para tener mí fue ahí... una suerte y bueno, se juega con lo que te toca y la verdad que ha sido una suerte. Ahí he crecido, me he formado y he intentado ayudar a formar a muchos residentes, o sea que ¿De dónde viene tu pasión por, primero, la cirugía de mano en concreto? Y después ya entraremos en el tema de la artroscopia, pero ¿por qué? Siempre le pregunto a todo el mundo que viene por aquí, le pregunto ¿por qué la cirugía de mano? Y la sí. gente me cuenta historias súper variopintas. Pues a mí me vino de R1 primero en una microcirugía que ayudé a Fernando García de Lucas. Me puse las gafas lupa y era mágico ver eso tan grande, tan pequeñito por fuera, ¿no? Y ver lo que hacía Fernando y me encantó. Y luego también me animó mucho Diego García Muela, que está ya jubilado hace tiempo, que trabajaba en la fraternidad, y los dos me animaron a mano. También tuve otro compañero, Antonio García López, que estuvo con nosotros muchos años en el clínico y ahora está en Alicante, con el que compartí muchas cirugías de plexo braquial y De esas mano. de cirugía de lupa, De esas de al micro... principio de muchas horas sin comer y mortales pero muy bonitas, pues con una anatomía muy interesante y muy bonita y unos resultados pues sufridos, ¿no? Pero que hacía mucha ilusión cuando veías que era como magia, ¿no? Mm, Reparar un nervio, unir un nervio, hacer una neurotización y ver cómo luego funcionaba, eso era Cosas magia, ¿no? inimaginables, sí. Eso es inimaginable y yo creo que de ahí me viene. Entonces, Y Borja, vamos ahora con nuestro segundo invitado, Borja Oki, que hizo la residencia en el Puerta de Hierro, luego cambiaste totalmente de tercio, ¿no? Te fuiste al Hospital Rey Juan Carlos. Eso es. Y luego ya has dicho, venga, me lío la manta a la cabeza y a la moto. Eso es. O sea, has tenido el periplo por todas partes. He ido probando todos los sistemas sanitarios que hay en España, yo creo. Nada, la verdad que sí, estuve en el Puerta de Hierro, la verdad que ahí es donde empecé también, ahora que hablamos de la mano, mi pasión por la cirugía de mano. En el Rey Juan Carlos el primer año estuve haciendo un poco más de general y ya en el segundo año ya conseguí que me metieran en la unidad de mano y ya no lo he dejado. Después de 4 años allí en el Rey Juan Carlos me surge la oportunidad de la mutua, me pareció un mundo muy interesante. También ahí, por ejemplo, tenemos más tiempo para atender a los pacientes, tienes un montón de herramientas a tu disposición. Y me pareció fantástico. Y otra de las cosas que también me llamaron para el cambio pues fue el hecho de abandonar las guardias presenciales y pasar a las localizadas, que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Grandísimo tema ese en el cual no vamos a entrar porque nos No. da para un podcast completo, pero entiendo que estamos todos de acuerdo en que hacer guardias presenciales, no. Total. bueno, yo hago pocas. No, bueno, pero cuanto menos mejor, ¿verdad? En eso creo que no hay mucha duda entre todos. Totalmente. Bueno, pues vamos a darle un poco al tema que nos trae hoy, que por eso en particular hemos invitado a María José, que es el tema de la artroscopia de muñeca, ¿no? Porque es verdad que es una técnica que, lejos de ser algo innovador, yo creo que ya lleva muchos años de bagaje y realmente, pues bueno, tú te formaste o empezaste con uno de los grandes artífices internacionales, ¿no? Que es Pisi Hop. ¿Y de ahí viene también un poco tu interés o ya es previo? No, ya es previo. Yo en el clínico cuando empecé, pues había la misma
organización que hay ahora, que cuando eras un adjunto joven y empezabas, ibas rotando por distintas unidades. Entonces yo, bueno, pues tuve la suerte de estar en la unidad que entonces se llamaba artroscopia y nos dedicamos a hombro y a rodilla durante unos cuantos años, desde el 2004 hasta el 2011. Entonces, por una cuestión personal de otro compañero, pues pasé a la unidad de mano temporalmente y me dieron luego la opción de seguir o no seguir y decidí seguir porque siempre me había hecho tilín la mano, la verdad. Entonces, claro, la formación que traía yo de artroscopia de hombro y de rodilla, pues decidí aplicarla a la mano. Eh, la primera artroscopia me echó un cable Miguel del Cerro, al que también se lo agradezco mucho, ¿De qué año estamos hablando? del 2011. 2011, ya 13 años. Ya ha Primera pasado artroscopia de mucho muñeca. tiempo, sí. Bueno, había probado unos años antes, me había dejado Antonio una, pero eso fue nada, o sea, si no hay continuidad, esto es como el esquí. O hay continuidad, o Se pierde. no, pero ahí ya hubo continuidad, porque con Miguel abrí la brecha, me fui a Estrasburgo al curso de artroscopia de muñeca y me tocó de monitor Pisijo, que es un traumatólogo que me encanta porque los trucos no se los guarda, los cuenta todos y se ve en sus artículos también, las Sí, sí, sí. publicaciones, te cuenta el más mínimo detalle para que tú si le lees bien y le haces exactamente lo mismo, te sale Exactamente prácticamente lo igual. mismo, casi. Muy chino. Sí, sí, muy chino, pero es maravilloso y me dijo varios truquitos para, bueno, pues para no hacer daño, para no tener complicaciones, porque la artroscopia de muñeca también puede tener complicaciones si no tienes cuidado. Y a partir de ahí, pues la doctora Jimeno, que es mi compañera en el clínico y jefa de unidad, y yo, pues estuvimos haciendo artroscopia absolutamente a todas las fracturas de muñeca que operábamos desde el 2011 hasta el 2017, que es cuando arrancó el ensayo clínico que... Que ahora hablaremos, ahora hablaremos. Voy a preguntarle a Borja, ¿qué experiencia tienes tú en la artroscopia? ¿También la utilizas? Sí, también la utilizamos. Bueno, yo empecé de residente prácticamente ninguna y luego ya empiezo como adjunto pues lo típico con gangliones, fracturas de radio distal, que me parece que son una oportunidad perfecta para hacerlo y ahora mismo sí que la utilizamos en cualquier fractura articular que Te voy a mete el hacer artroscopio. Sí, pregunta guapa. ¿En la mutua la utilizas más que antes? no, Perfecto, vamos a dejarlo ahí. Luego vale. ya volvemos al resto. ¿A dónde ibas, María José? Muy importante, este estudio del que ibas a hablar, que yo creo que luego os lo dejaremos colgado. De hecho, si tenéis alguna duda, aquí estará el teléfono para que nos escribáis si queréis más información sobre este artículo o incluso pues tenéis alguna duda sobre él. Pero es un artículo muy interesante que habla sobre el tema en cuestión que queremos tratar hoy, ¿no? Que es la artroscopia de muñeca asociada a las fracturas de radio distal, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de cómo es el estudio, de un poco el diseño y luego ya nos metemos ahí en vereda. Vale, pues como comentaba antes, nosotros hacíamos artroscopia de muñeca absolutamente a todas las fracturas, peleábamos escalones, lesiones asociadas, fibrocartílagos, escafoides, fracturas de escafoides, O sea, todo lo peleable. a todo lo peleable, sí. Pero yo iba a los congresos y siempre había mucha controversia porque los que hacían artroscopia decían que era súper necesaria, los que no hacían tanto artroscopia decían que no era tan necesario y que también les iba bien. Había mucha controversia. Entonces yo decidí hacer un ensayo clínico multicéntrico como Dios manda, aleatorizado. Entonces arrancamos con un ensayo clínico que nos costó la vida, la verdad que ha costado mucho esfuerzo porque... Pocos ensayos clínicos cuesta. hay en España hechos, ¿eh? Además eso Y en cuesta trauma mucho menos. porque cuenta con tu tiempo, realmente con tu tiempo libre en el fondo, o sea, es un sobreesfuerzo personal tremendo, no mío, sino mío, de mis compañeros, también participó al principio el Hospital Ramón y Cajal, luego se les vino un poco arriba, demasiado, ¿no? Y abandonaron un poquito y luego entró la Fundación Jiménez Díaz, que muy bien, y finalmente lo publicamos en el 2023 en el Arthroscopy. Y curiosamente, nosotros que éramos defensores a ultranza de la artroscopia de muñeca, que por cierto no he mencionado, siempre la hemos hecho seca, como también enseña muy bien Paco Piñal, y es verdad que no tiene color hacerla seca, hacerla con suero, por lo menos en nuestra experiencia, pues resulta que los resultados han sido que al año, y es un ensayo que recoge muchísimos datos, muy completo, con un tamaño muestral grande de 186 pacientes aleatorizados, no puede ser doble ciego porque es una cirugía, Es una no hay cirugía manera imposible. de cegar ¿no? el tratamiento, pues al año no hay diferencias. Tomando como medidor
el PRVE. Claro, a ver, yo voy a los congresos después y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo Pero no va a haber ¿cómo tú? diferencias? Si hay lesiones asociadas, si hay escalones, si hay... Sí. Eso no es posible. Pues siento deciros que no hay diferencia. O sea, la diferencia ha sido de 2,5 puntos en el PRV, que es una escala de 0 a 100, y además con un intervalo de confianza, que no quiero decir palabras técnicas, pero en estadística quiere decir que es el intervalo en el que se mueven los valores para ver si el efecto que hemos Es obtenido es significativo, ¿no? significativo o no y es real o no, que va de negativo a positivo, es decir, que incluye el 0, es decir, no diferencial. Es decir, que aunque en el artroscopy concluimos que no teníamos suficiente poder estadístico, que en vez de llegar al 80% que se pretendía, llegamos a un 75%, porque en la era COVID hubo pacientes que se echaron para atrás y no venían al hospital a las revisiones, aunque tuviéramos 1000, seguiría sin ser significativo. Hombre, probablemente pues un tamaño muestral suficiente y además... Claro, 2,5 puntos y con un intervalo de confianza así, o sea, no hay opción al año. Entonces, esto no quiere decir que la artroscopia la apartemos, porque a 3 meses sí que se acercó, es decir, había una diferencia en la función de 13,5 puntos. Luego eso ya, sin ser significativo, que la estadística es muy tirana, y era un 0,06, no Hombre, a ver, 0,05. ahí en traumatología que toleramos cierta imperfección en algunos casos, 0,06 Una tendencia. es una tendencia. Sí, sí. Claro que los estadísticos se ponen malos con la palabra tendencia. No podemos mencionar la palabra tendencia, Bueno, pero aquí Para estamos nuestros en un adentros. podcast de sí trauma, quiero entonces, abrir, claro, un poco de esperanzas. Es decir, en el corto plazo, a 3 meses, sí que hubo una cierta diferencia. Y 3 meses, pues, Borja, tú que trabajas en las mutuas, yo creo que es importante. O sea, 3 meses es un plazo de tiempo en el que si tú le vas a decir a un paciente que está trabajando que si le haces la artroscopia se va a incorporar antes al trabajo, que por cierto, eso sí fue significativo a favor de la artroscopia en el ensayo, el tiempo de baja laboral, Ujú. pues a lo mejor con esto no quiero decir nada más que hay que seguir haciendo ensayos. Que yo me he dejado la vida, pero que otros más jóvenes vamos a que ver, sigan haciendo ensayos. vamos a ver cómo lo ve Borja, porque en realidad tú Claro. nos Sí. vienes muy bien. Por eso. No vienes al pelo. Yo lo que veo en la artroscopia, que sobre todo lo que te está dando es la información de cómo está el paciente por dentro. O sea, tú tienes las lesiones que ves asociadas y más o menos te puedes hacer una idea de qué le puedes pedir al paciente, qué no le puedes pedir y con eso hacerte una idea a la hora de, pues a los 3 meses más o menos, que es cuando les damos de alta, pues a ver si achuchar un poco más o un poco menos. Si ves que tenía un escalón, que tenía una afectación muy importante, pues ya sabes que ese paciente igual te puede ir un poquito peor y que le tienes que pedir un poco menos. Otros pacientes que la artroscopia estaba bien, pues hombre, al final también tienes como más herramientas y más seguridad para dejarle que se ponga a trabajar. Aquí es donde yo te pregunto, María José. Hombre, absolutamente. Y además más en su ámbito, yo creo. Pero, ¿en qué? Ya nos has dicho que para ti, después, al principio, antes de hacer el trabajo, artroscopia sí, ahora depende. Ahora depende. ¿Cuándo? Ok, ahí está el kit de la cuestión. Es decir, ¿tú serías capaz de decir a todos los que están ahí y a nosotros incluso, porque yo personalmente creo, como Borja, probablemente me equivoque a la luz de estos resultados y de otros estudios que van un poco al mismo sitio, yo se la hago a casi todos, tengan incluso afectación articular o no, pero probablemente no lo esté haciendo bien. ¿En qué casos crees tú que claramente sí? ¿Y en cuáles crees que claramente no? O sea, para ti hay blancos y negros, habrá algunos grises. Es difícil, hay muchos grises. A ver, claramente no, las extraarticulares, aunque no están claramente, es que ni eso está claro, porque hay un artículo en el que más de 20 grados de desplazamiento dorsal en la radiografía inicial tiene una alta incidencia de lesiones del fibrocartílago, pero también digo otra cosa, la artroscopia con el fibrocartílago es con el que menos casi tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si hay una lesión aguda del fibrocartílago en zona avascular, es decir, una radial, no hay nada que tú le hagas, o sea, es estético, el sinobiotomo, comes un poquito, eso no sirve para absolutamente nada. En eso estamos de Lo acuerdo. importante es la desinserción foveal, y la desinserción foveal, por definición, está vascularizada. Y si está vascularizada, Cicatrizas y le movilizas. exactamente. ¿Qué pasó en el ensayo clínico? Que no hubo diferencias no hubo más inestabilidades radiocubitales en los Te que no se refieres al de hizo. Tommy Lindau, ¿no? No, en nuestro Ah, en el ensayo. vuestro, perdón. A los que no le hicimos artroscopia, no hubo al año secuelas de, este ha quedado con el fibrocartílago inestable, con una radiocubital distal Pero inestable. cambió vuestro, porque si es un protocolo, entiendo que la inmovilización no cambió, tuviera fibrocartílago o no.
No, a ver, esta es una diferencia. No, en nuestro ensayo sí cambió porque cambiaba en función del diagnóstico. Claro, el diagnóstico se hacía diferente. El diagnóstico en los abiertos se hacía comparando la inestabilidad, pues Correcto. como se hace correctamente con el contralateral. ¿Este es más inestable que el contralateral o no en el Ujú. fibrocartílago? Sin embargo, en el grupo artroscópico tú lo veías. Hook test, trampolín test, y decidías si era inestable o no era inestable, si había que tratarlo o no. Luego el tiempo de inmovilización, si considerabas que era inestable, era un poco mayor. Claro. Es a lo Pero que para los voy, dos grupos. a que las lesiones vascularizadas, llamémoslas en grupo vascularizadas, es decir, fibrocartílago o ligamentos extrínsecos, porque también hay un artículo muy interesante que habla de que para que una lesión del ligamento escafolunar sea inestable, hace falta una lesión de los ligamentos extrínsecos. Secundario. Y los ligamentos extrínsecos están vascularizados. Si los dejas en paz con una bonita férula, pueden cicatrizar. O sea, a veces a lo mejor podemos Pero entonces, sobretratar. claro, pero entonces ¿no te parece que la artroscopia es importante e interesante para el diagnóstico de lesiones y de ahí, como mucha gente dice, Mm, hacer las inmovilizaciones? No tanto Ni siquiera, porque... pero bueno, dame chance. Ya, y me gusta la artroscopia, de verdad, te lo juro, me encanta, pero tengo que ser sincera. Entonces, lesiones escafolunares, ya sé que el artículo de Lindau publica que hay hasta un 50% de lesiones asociadas. También hay un artículo de Picha, 2012, en el que publicó Todo que esto lo hay... tenemos que dejar ahí, Acuérdate. Vale, Que sí, sí, que sí, mi ya lo tengo yo. tesis fue sobre esto, lo tengo grabado a fuego, en el que publicó que hay una incidencia muy alta de aumento del espacio escafolunar contralateral. La contralateral, espacio escafolunar aumentado asintomático, quiere decir que no todos los espacios escafolunares aumentados en una fractura de muñeca hay que tratarlos, que puede que vengan de fábrica, como yo le digo a los pacientes, que a los pacientes les hablo llano y claro, digo, mire, es que usted lo que tiene es de fábrica, y si es de fábrica no lo vamos a tocar, porque si toda la vida ha estado así y no le ha dado problemas, ¿por qué le va a dar problemas ahora? Entonces, a veces creo que se sobretratan las lesiones asociadas. Entonces, ¿que la artroscopia es interesante? Sí, porque si te acabas entrenando en la artroscopia, la haces, tienes complicaciones prácticamente cero, que si respetas la anatomía y la forma de hacer los portales no tienes complicaciones, pues lo ves y te quedas tranquilo. Y no le aportas más de 5 o 10 minutos de isquemia, que la isquemia también es contraproducente. Pero muy necesaria, yo donde sí la veo realmente necesaria es en las tipo B, en las parcelarias, porque en las parcelarias puedes incluso, si son de verdad tipo B, ahorrarles una placa y hacer con artroscopia una buena reducción y unos Percutar. tornillos Sí. canulados y queda fenomenal. Y te ahorras una síntesis abierta más agresiva, abrir el pronador, etcétera, etcétera. Ahí la veo imprescindible, pero nuestro ensayo tipo B era menos de un 5%. Sí, además, claramente no podía. Porque sabemos que es la Sí, la es la fractura realidad. menos frecuente realmente. Las más frecuentes eran C, C2, C3. Sí. De las malas, malísimas. Porque nosotros las buenas no las operamos las malas. Que es la verdad, porque en la pública, que es a lo mejor, Sí. a ver, tienes que elegir mucho, porque tienes muchos pacientes, una lista para programar, entonces no Sí. puedes operarlo todo, evidentemente. Y en vuestro ámbito, Borja, ¿en qué casos dirías tú, fuera de lo que dice María José, Sí. que efectivamente con la evidencia en la mano es tal cual, pero ¿cuál es tu práctica habitual? Pues básicamente en fracturas articulares. Solo. Cuando nosotros, sí, en esas articulares en principio yo no hago artroscopia. No he visto, no me aporta gran cosa. Y luego es verdad que hablando del escafolunar, luego también está en entredicho un poco si realmente hay que tratarlo de alguna manera o no. Y de eso tuvimos además un poquito de discusión en una charla que hicimos del journal ahí con Belén. Y es que la evidencia científica del escafolunar en fracturas del radio distal está bastante en entredicho. Bueno, de Entonces, hecho es que hay muy poca. hay poca, hay muy poca. Había muy pocos estudios realmente válidos y si es que podían llegar a ser válidos. Entonces, pero bueno, al final sí que te da información. Típico paciente con una apertura escafolunar gigantesca, tú lo ves y dices, bueno, pues en principio esto me parece que esto viene de antes precisamente, pues bueno, le echas un vistazo, además, te haces una idea y ya sabes que efectivamente que no te has equivocado porque el margen de error es pequeño. Tienes que ir ahí a saber exactamente un poco cómo está el paciente por dentro, precisamente porque soy muy pesado, pero para saber qué le puedes exigir. Y entonces ya de ahí, pues ya vas manejando. Bueno, sobre todo manejar las expectativas también, ¿no? Además, yo creo que en un ámbito laboral también ese manejo de expectativas es totalmente distinto a un ámbito quizá Puede ser. más hospital público y demás, con lo cual pues también tiene, igual que
estamos todos de acuerdo en que la presión logística de un hospital público pues es lo que es, que no debería ser así. Habría que operar las que hay que operar y las que no, no. Mm. Pero la presión es la que es, los recursos son Hombre, intentamos limitados, operar las que hay que claro, operar, esa es la verdad. pero bueno, es así. No, Entonces lo hemos vivido todos. pero recursos tenemos, ¿eh? Artroscopia, te digo que una vez empiezas y lo conviertes en rutinario, ahí la tienes. O sea, no. Vosotros decidís a cuáles sí en tu práctica, ya fuera de lo que hablábamos antes, a cuáles sí y a cuáles no. ¿Lo que nos has contado, solo las tipo B o No, en general, cuando nos entra dudas, cuando vemos que inicialmente tiene escalones y que... Una cosa que sí que os digo es que el TAC prequirúrgico ayuda un montón. es Eso sí, eso otro? ayuda un montón y ahí sí que tenemos más dificultades en la pública porque, pues eso, Yo lo pues notaba al los irme de recursos la, son, de la residencia, el TAC estaba como casi prohibido, aunque ¿no? teníamos facilidad de pedirlo, Pues, y ahora es como que ninguna se va sin TAC. pues nosotros no tenemos tanta facilidad Pero ya en y el Rey hay una Juan Carlos, ¿eh? En diferencia. el Rey Juan Carlos ya se hacían bastantes TACs Cuando tienes el tag y en la mutua previo, ya es... sabes lo que hay dentro, ya sabes lo que te esperas. Mm, Entonces, si crees que no vas a poder porque el desplazamiento es mayor del fragmento dorsal cubital, por ejemplo, y claro, tú haces un abordaje volar, pues a lo mejor ahí ya sí meto la artroscopia para asegurarme el tiro, claro. ¿Creéis que porque lo habéis vendido los dos, yo sé que sois grandes artroscopistas los dos, lo habéis vendido como es un procedimiento sencillo. ¿Creéis que la artroscopia de muñeca y las fracturas de radio distal es uno de los procedimientos que debe entrar el que esté ahí diciendo, yo voy a hacer artroscopia de muñeca? No, hay que formarse. sí, Hay que formarse porque si no te formas puedes hacer ahí unos destrozos O tremendos. sea, yo me acuerdo mis primeras que os había pasado a vosotros. yo estoy haciendo la curva, ¿eh? O sea, claro, hombre. Sí, sí, por favor, faltaría más. O sea, yo me acuerdo las primeras que hacía que aquello era un drama. En radios distales a veces me metía dentro del foco. No sé si os ha pasado. A veces el hematoma decía, pues esto está ya Es listo. todo rojo. Todo, Es todo limpiabas rojo. allí, no sabía dónde Sí, sí, entrar, sí, sí. edema, tal. O sea que es verdad que tomáoslo todo, como os han dicho ellos, primero formarse, primero estar bien seguro, quizá empezar otros procedimientos más sencillos, ¿no? Con gangliones. Gangliones, Es una claramente. idea Era muy como buena es con lo porque que yo en el empecé. ganglión la anatomía está más conservada. Es verdad que en una fractura de muñeca, como dices tú, tiene edema. A veces no tocas bien el tubérculo de Lister o incluso está roto, forma Correcto. parte de la fractura. Sí. Tiene el típico trazo coronal dorsal hundido y acabar metiéndote efectivamente en el foco. Sí, es mejor empezar con gangliones o con fibrocartílagos con poca Sí. cosa, También. ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería para vosotros esa fractura que digas, quiero empezar ahí? Cuando empezasteis, ¿elegisteis la fractura o os vino impuesta? Porque yo me acuerdo la primera que hice artroscopia me dijeron, esta, tú le metes el tubo. Y dije, "Bueno". ¿Cuál sería vuestra fractura ideal para empezar? La que los que están ahí digan, a esta le voy a decir a mi jefe, oye, voy a empezar con esta, el caso de éxito, vamos a decirlo así. Una tipo C2, es decir, un trazo articular simple y que en la escopia hayas visto tú que la has reducido. Esa es ideal porque, bien, puede estar justificado que hagas la artroscopia para buscar lesiones asociadas, aunque las debes de tener ya, las debes de haber intuido previamente, pero bueno. Y como dices tú, ni te vas a meter en el foco, ni... Pero mi primera fractura fue un horror, porque me acuerdo que habían pasado 5 semanas de la fractura. O sea, fue un horror. O sea, que ya fue una osteotomía intraarticular de las complejas, ¿no? fue un horror. Que me lo has recordado. Sí, al principio todo rojo. Bueno, en el pabellón 8, madre mía. Ahí lo sufriste. Todos tenemos una curva de aprendizaje y eso que yo venía de, ya te digo, de hombro y de rodilla, o sea, que eso ya lo tenía ganado. Pero bueno, la muñeca es una habitación, como le digo a mis compis, más pequeñita. Es una habitación muy pequeña en la que es fácil que te salgas. Sí, se nota el cambio, ¿eh? Se De nota hacer el cambio. meniscos a meterte en la artroscopia de muñeca se nota mucho. Coges el artroscopio de La otra forma articulación también. tiene su, sí, Es totalmente diferente. sus características. ¿Cuáles serían los trucos? Porque os he traído a los dos porque cumplís perfectamente con los dos perfiles de alguien que está todavía con la curva de aprendizaje y alguien que ya la tiene más que hecha. ¿Cuáles serían los trucos que les diríais en concreto para las fracturas de radio distal
para las fracturas más complejas en tu caso, María José, y luego ya iremos con Borja para las fracturas un poquito más simples, ¿no? Para el inicio. ¿Cuáles serían los trucos que les dirías para empezar, ¿no? ¿Cómo lo harías? Cosas para que se manejen en esa primera fractura compleja, ¿no? Son muy, muy técnicas y específicas y bueno, yo pues, siempre que intento que mis compis, mis compañeros, a los que aprecio mucho, aprendan, les digo siempre lo mismo. Hablo de el dedo, la toma de tierra, le llamo yo, o el dedo. A esto, para los que no estéis viendo el vídeo en YouTube, Es ¿cómo es muy la toma de tierra? importante cómo coger la cámara en la artroscopia de Tocar muñeca. con el dedo la piel del paciente. Sí, la piel y el tubo, o sea, la piel y la óptica, o mejor dicho, la piel y la vaina, porque eso te da mucha información de lo que estás dentro y fuera, porque en la muñeca dentro y fuera son milímetros. O sea, si tú coges como en una rodilla o un hombro, coges la cámara así por la parte más estás fuera y ancha dentro de la tocando. cámara, estás entrando con la vaina y saliendo continuamente, no te puedes mover libremente. Y en la muñeca es muy importante que te alejes para ver en conjunto lo que hay y que luego te acerques para ver algo específico. O sea, tienes que saber moverte, como cuando entras en una habitación, eres nuevo y tienes que aprender a moverte por la habitación. Si no sabes moverte por la habitación, ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces, lo fundamental. Normalmente el tercer dedo, que es el más largo que tenemos, es el que hace de toma de tierra, que llamo yo, y eso es fundamental. Y otro truco que me encantó a mí de Pisi Ho, el cirujano de Hong Kong, es que sé que hay otra escuela que recomienda los portales verticales, porque así, pues como los tendones y los nervios van verticales, tienes menos posibilidades de lesionar un nervio o un tendón. Pero la realidad es que si tú haces uno vertical encima del nervio, vas a saco al nervio. A mí lo que él me enseñó y a mí me gusta, que también me lo enseñó y la tengo que mencionar, a Eduvigis Aranda, traumatóloga del Hospital Santa Cristina, también muy buena en artroscopia, es a que tú tienes que estirar la piel donde vas a hacer el portal y puedes hacer el portal horizontal, que es más, depende de lo que quieras hacer, horizontal o vertical. Horizontal es más estético, es decir, luego no se ve, vertical se ve más. Pero si vas a hacer, por ejemplo, una fractura de escafoides, el vertical te viene mejor porque juegas con la Claro, altura con de la la altura entrada de de la la... aguja. Pero si estás seguro de la altura que has cogido, horizontal está muy bien, pero siempre estirar la piel para que cuando abras con el bisturí del número 11 con la puntita, abras solo piel y dermis. Ahí da igual donde entres, es el concepto de la FOS de las artroscopias de hombro. Si tú conoces la anatomía, da igual por dónde entres, sabiendo las estructuras que tienes que respetar, tú abres solo piel y dermis y con el mosquito apartas lo que haya, sea arteria, sea nervio, sea tendón, lo apartas hasta que llegas a la cápsula o al ligamento en el portal 4-5, el ligamento radial 1 piramidal, que estará más durito, y ya entras. Y muy importante al principio la orientación para entrar, para no clavarte en el semilunar. Muy importante. Al comienzo es un error frecuente clavarte en el semilunar. O cuando haces Moverte el al piso portal arriba. cubital, atravesar el fibrocartílago. Para eso siempre yo les digo que el truco que yo uso y que me enseñaron es guiarte por el piramidal, ir debajo del piramidal, no guiarte por el cúbito distal porque vas a pinchar el fibrocartílago con mucha. 100%, sí. Sí, sí. Te guías, bajas del piramidal en el huequito que haya y nunca leáis libros que digan el portal se hace a 1 centímetro del tubérculo de Lister, porque vamos a ver, hay una cantidad de Está tamaños. muy bien eso. O sea, el tamaño de Alfonso y el tamaño mío, No, lo podéis ver. vamos, Lo el podéis ver. centímetro de Alfonso y el centímetro mío no tienen nada que ver. Claramente, no. Entonces, tiene que ser sensaciones, Anatomía. valles, hay que practicar el tacto. La artroscopia es muy de tacto en El feeling. Sí. ¿Y tú, Borja? Pues ¿Añadirías algún truquillo más? Que sí, ojo, que 3. los de María José tienen tela. Quizá 3. Igual no queda muy científico, pero jugar a la Play, videojuegos, creo que es muy importante. Triangulación. Triangulación y demás. En Hablo de los... primera persona. en Me primera- dijo una sí, vez, dilo, mejor sí. que en tercera Eso persona. es, literal. Sí, sí, sí. Y con eso yo creo que te ayuda a manejarte, parece una chorrada. Bueno, a nivel más científico, incluso el ecógrafo, si tú sabes manejar bien un ecógrafo, justo lo que dice el punto apoyo, también porque en ecografía es muy parecido. Luego, 2, cuando yo creo que en la residencia yo no lo hacía y creo que puede venir bien, es aprovechar esos dolores de muñeca que ves en la urgencia o lo que sea para infiltrarlos. Ya vas a ir cogiendo un poco de curva de aprendizaje. Y tercero, en mi caso, es haber tenido personas que me han ayudado. O sea, yo en el Rey Juan Carlos, Alfredo López Ruiz de Salazar y con Teodoro Vivanco
y con Antonio Alonso, las tres personas a las que les agradezco porque me han ayudado, hacen ellos una o dos y luego ya te empiezan a guiar. Para mí han sido las tres cosas más importantes para lanzarte a ello. Importantísimo esto, ya vamos terminando lo que acabas de mencionar, que es muchas veces nos encontramos, y lo hemos hablado en algún podcast previo también, el típico que vas a un curso, te encuentras a un alumno y dice, ah, pues mira, justo tengo un fibrocartílago tal. No, pégate a alguien que sepa, haz tus primeros casos con alguien que sepa, Eso que te es. deje tal, porque las artroscopias no son, no ves, no es una cirugía abierta, no tienes referencias, si claramente no las dominas puedes tener Pues grandes sí, problemas. sí, Y es una pena que tus primeros casos sean un fracaso. efectivamente. Con lo cual sí que, pues lo que ha dicho Borja, yo suscribo cada palabra porque es muy importante pues estar en los primeros casos, sobre todo pues elegirlos bien, Y aplicar supervisados. aplicar todas las técnicas que os han dicho, que os agradezco a los dos. Y claro, y supervisados, evidentemente. Y luego ya pues a volar, sin problema. Yo aprendí mucho con el libro de Corella. Pero Que lo bueno, tenéis, por cierto, todos disponible en PDF gratis. Os lo pondremos ahí eso en es. la página, ¿cómo es? Cursosmano.es. Bueno, Pues puede ser, pero no me lo sé de lo memoria. pondremos. Muy bien, oye, pues infinitas gracias a los dos. Creo que hemos dado un repaso interesante. Bueno, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, evidentemente, pues un tema que da para cursos completos. Pero hemos dado un repaso somero. Os recomiendo fervientemente a los que os interese este tema de la artroscopia de muñeca en las fracturas de radio distal que leáis el artículo que tienen publicado en el artroscopy porque realmente está muy bien hecho, metodológicamente está muy bien hecho y aparte pues da una evidencia científica sobre uno de los temas que más controvertidos son a día de hoy en el tema de cirugía de mano. Las fracturas de radio distal son súper frecuentes y cada vez más, efectivamente. Y la artroscopia es otra herramienta más, vamos a ver. Efectivamente. Para no entrar No, 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 te sí, preocupes. en sí, polémica, sin duda alguna. Sí, es una herramienta más. Pero bueno, que sepáis que la evidencia está ahí. ¿Sabes? La evidencia está ahí y además es una evidencia made in Spain. Muy importante. Pues nada, oye chicos, de verdad, infinitas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros. Y nada, finalizamos este podcast pues con la frase mítica que ya es característica y que, bueno, como siempre digo, pues tiene bastante cabida en casi todo lo que hablamos. Porque a veces, para seguir, hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.